Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pedro escribió: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos de nuevo en este santo lugar. Gracias, Dios, por los ángeles que nos acompañan cada noche y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía. En esta hora agradecemos también por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que han venido y así juntos a adorarle a usted en espíritu y en verdad. Pero extendemos este agradecimiento, Señor, y pedimos su bendición para aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos. Y ahora, Señor, haga posible que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para que esa palabra caiga en buen terreno y produzca frutos en abundancia para la gloria de su nombre. Guíenos y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la serie se ha titulado Transformados por su Espíritu y estamos trabajando con el segundo discurso que presentara el apóstol Pedro después del día de Pentecostés. Ya en el primer discurso vimos a Pedro trabajando, en primer lugar, 4 partes tiene ese discurso del capítulo número 2. Número 1, Pedro nos dice esto es aquello, nos habla acerca de la promesa del Padre, el cumplimiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2 nos habla de la resurrección de Jesús. Número 3 nos habla de Jesús como Señor y Mesías. Y número 4 nos presenta también un llamado al arrepentimiento. En el capítulo 3 presenta otro discurso como consecuencia de haber sanado o curado al joven aquel que estaba en el templo La Hermosa. En este discurso, Pedro lo divide en 3 partes. La primera parte nos habla acerca del poder del nombre de Jesús. La segunda parte tiene que ver nada más y nada menos que con un llamado al arrepentimiento, de lo que hablaremos. La tercera parte nos habla, de una forma bien hermosa, de cómo los profetas dan su testimonio con relación a Jesús. Debemos trabajar con el llamado al arrepentimiento. En el capítulo 3, versículo 19, que leemos cada noche en cada reunión, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos. La pregunta es, ¿qué cosa es arrepentirse? ¿Qué significa ser arrepentido? ¿Y qué significa estar convertido? Hay algunos detalles interesantes que debemos tomar en cuenta. Hay 2 tipos de arrepentimiento. Número 1, hay un arrepentimiento que produce el Espíritu de Dios. Y número 2, hay un arrepentimiento que se vive como consecuencia o temor o terror a lo malo que hemos hecho. Hay un arrepentimiento que es un arrepentimiento para vida y hay un arrepentimiento que es arrepentimiento para muerte. En los detalles notaremos cómo hay una tristeza que se produce para vida, para arrepentimiento, y una tristeza que se produce para muerte. Hay un arrepentimiento que obra el Espíritu de Dios y hay otro tipo de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento del que habla Pedro que hace posible que la persona experimente un cambio en su mente, un cambio en su forma de pensar, un cambio en sus patrones mentales, un cambio en sus estructuras mentales. Este cambio, este arrepentimiento, metanoeo, cambio de la mente, este arrepentimiento, este cambio de la mente se produce porque el Espíritu Santo hace posible una transformación en la vida del individuo. El Espíritu hace posible que una experiencia maravillosa en la palabra, el individuo reciba una simiente que viene de lo alto.
Al estudiar la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios, al tomar para sí la palabra de Dios, entonces el Espíritu hace que la persona nazca de nuevo. Leamos eso, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito, porque hay 3 cosas interesantísimas que debemos dejar bien en claro. Y dejar claro un arrepentimiento genuino de un arrepentimiento falso. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. La Biblia hace posible que la persona nazca de nuevo. Dice el versículo 23, siendo renacidos. ¿Siendo qué cosa? Renacidos, vuelto a nacer. Dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué dice ahora? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la persona renace, cuando la persona nace de nuevo, Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pedro está diciendo que ese renacimiento, ese nuevo nacimiento, esa conversión, ese arrepentimiento se produce en la palabra de Dios. Y quien lo produce, había enseñado Jesús, es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿qué ocurre entonces en una persona arrepentida? Bueno, número 1, conserva todavía la simiente corruptible carnal que heredó de sus padres, pero ahora tiene una nueva simiente que viene de lo alto por la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántas simientes tiene entonces? 2. Pero espere, ocurre que hay un arrepentimiento falso y usted puede confundirse en una cosa y la otra. Llegaremos allí en algún momento, pero veamos la parte técnica de todo esto. Es tan importante para Pedro que esto se entienda, que en 4 de los 7 discursos que vinieron después de Pentecostés habla de la palabra arrepentimiento. Ya sabemos de Hechos capítulo 2 versículo 38, donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 5, el versículo 31, el apóstol Pedro dice en otro discurso, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el capítulo 11, el versículo 18, vuelve a la carga con la palabra arrepentimiento. Dice el versículo 18, capítulo número 11, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa dice? Arrepentimiento para vida. Arrepentimiento es la nota tónica de los sermones de Pedro. Arrepentimiento es el eje central en su predicación, pero también de Juan el Bautista, del Señor Jesús, de Pablo y de los discípulos. Y ahora nos está presentando en el capítulo 3, versículo 19, que debemos arrepentirnos y debemos convertirnos. Le predica a aquella multitud delante del templo de la Hermosa como consecuencia de haber curado a aquel cojo. Nos interesa la palabra arrepentimiento. Hemos definido arrepentimiento como un cambio de la mente. Arrepentimiento como un cambio de los patrones mentales, un cambio en las estructuras mentales, un cambio en la persona, un nuevo nacimiento, una conversión, una nueva experiencia de fe producida por el Espíritu de Dios. Las personas arrepentidas, entonces, han nacido de nuevo. Las personas arrepentidas, entonces, por la palabra de Dios, reciben una simiente que es de lo alto. Una simiente incorruptible. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice la Biblia acerca de esta simiente incorruptible. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente incorruptible. ¿Qué es lo que no puede pecar? Esa simiente que recibimos como consecuencia o como estudio o haber apropiado nuestra vida, haber recibido la palabra de Dios. Pero no olvide, querido, que a pesar de tener esa simiente que viene de lo alto, todavía tenemos la simiente que vino de abajo, de nuestros padres. Usted decide cuál simiente alimenta.
Y aquí viene el engaño, aquí viene el problema, que hay otro tipo de arrepentimiento. Cuando entendemos ese otro tipo de arrepentimiento, entramos en detalles muy curiosos y muy interesantes. La palabra arrepentimiento, metanoeo o metanoia, nos habla de un cambio de la mente. La persona arrepentida se produce en su vida un cambio de la mente. Cuando Juan el Bautista dice que debemos hacer frutos, producir frutos dignos de arrepentimiento, la idea de Juan el Bautista es una persona que produce estos frutos se vuelve a Dios. Una persona que produce esos frutos se nota, se ve que se entregó a Dios. Se nota y se ve que rompió su agenda y ahora sigue la agenda de Dios. En San Lucas capítulo 15 vemos un cuadro completito de esta experiencia presentado por el Señor Jesús. Los arrepentidos siguen la agenda de Dios. Los arrepentidos regresan a las manos del Padre. Los arrepentidos siguen la agenda del Señor. Los arrepentidos se encuentran, se abrazan y se introducen y se unen al Señor. San Lucas capítulo 15 habla del hijo pródigo y el Señor Jesús expresa en el versículo número 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí y cambiando su mente y cambiando su forma de pensar y despertándose y dándose cuenta de su situación y comprendiendo cabalmente dónde se encontraba, todo esto son sinónimos de la palabra arrepentimiento. Y volviendo en sí, dijo, y volviendo en sí, cambió la ruta de su vida. Y volviendo en sí, tomó la decisión de regresar a la casa del Padre. Los arrepentidos regresan a la casa del Padre. Y usted sabe que es arrepentido porque cuando usted está en la presencia del Padre, usted no puede ser la misma persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Regresó o no regresó? Me gusta el pequeño discurso, versículo 18, dice él, me levantaré e iré a mi Padre. Toda persona arrepentida ha vuelto a Dios. Toda persona arrepentida está cerca de Dios. Toda persona arrepentida que ha nacido de nuevo se nota que vive en la presencia de Dios. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, ¿qué dice la Biblia? Vino a su padre. Si usted es un arrepentido, la gente notará que usted regresó a su padre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Hay personas que usan perfumes muy caros. Damas y caballeros. Los perfumes caros tienen la gracia de venir en frascos pequeños, pero tienen un aroma peligroso porque eso huele y dura bastante. A veces he tenido que estar en lugares donde las personas usan perfumes caros. Y cuando llego no sé cuál es el perfume que estoy oliendo, porque el mío voló. Los perfumes caros se imponen. ¿Se entiende o no se entiende? Y el perfume de santidad de Dios es carísimo. Y el que se lo coloca, la gente lo puede oler, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los arrepentidos reciben el aroma, el perfume y la fragancia de Dios. ¿Le gustaría ponerse ese perfume? ¿A cuánto le gustaría? Cuando usted se abraza o le da un abrazo a una persona con un perfume de eso y la persona se retira, usted se pregunta, ¿y ahora qué? A veces llego a la casa y mi esposa me pregunta, bueno, ¿y a quién saludaste? Digo, ¿por qué? Dice, tiene un olor a un perfume que... Y a veces pasan los días y el perfume sigue ahí neciando en la casa todavía. Dice la Biblia, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué cosa? A misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende la palabra arrepentimiento? Número 1, cambio de la mente. Número 2, regreso al Padre. Si una persona es arrepentida,
el Espíritu le cambió la mente. ¿Y cómo sabemos que le cambió la mente? Porque la persona regresó al Padre. Y yo pregunto, ¿le gustaría ser un arrepentido? ¿Seguro? ¿Cuántos en esta sala sienten, saben, conocen y entienden que necesitamos ser personas arrepentidas? Levante su mano, por favor. Muy bien. Y allá donde usted está, querido o querida, en cualquier lugar del mundo, mi pregunta para usted, ¿está claro usted, querido o querida, que necesitamos ser arrepentidos? Si la respuesta suya es sí, levante la mano que yo no le puedo ver. Pero por lo menos el Señor sí le está viendo. Cuando la persona es arrepentida y regresa a los brazos de Dios, regresa a la presencia del Padre, cuando la persona es arrepentida y verdaderamente regresa con Dios, los que le rodean, los que le conocen, se dan cuenta y saben que regresó a los brazos del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, hay un tipo de arrepentimiento que es falso. Hay un tipo de arrepentimiento peligroso que produce muerte. Me gusta. Ustedes también son chismosos. Se quedan tranquilitos, calladitos para que le cuente el chisme. San Mateo capítulo 27, versículo 3. Hablemos de este tipo de arrepentimiento. Mire cómo dice la Biblia, arrepentimiento. Sin embargo, este tipo se ahorcó. San Mateo capítulo 27, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo dice? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mi pregunta, ¿las devolvió o no las devolvió? ¿Y después qué hizo Judas? Se ahorcó. ¿Se ahorcan los arrepentidos? Sí. ¿Cuáles arrepentidos se ahorcan? Y aquí comienza la cosa buena. Es bueno que usted sepa cuál es el arrepentimiento que usted ha experimentado. No es un asunto corporativo, no es un asunto ni siquiera de familia, es un asunto personal. Recuerde que, número 1, los que se arrepienten conforme a la voluntad de Dios, los arrepentidos obrados por el Espíritu Santo, nacen de nuevo. Los arrepentidos conforme a la voluntad de Dios se acercan a Dios, se reflejan, se proyectan en la persona de Dios. Los arrepentidos según Dios son personas cambiadas y transformadas por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Los arrepentidos según Dios se muestran y se ven en sus vidas que ahora son personas nuevas que recibieron una simiente que viene de lo alto. Judas fue y se ahorcó. Judas fue y arrepentido entregó las 30 piezas de plata. Y después que las entregó, se mandó corriendo y se ahorcó. La palabra arrepentimiento que aparece en este versículo, aparece en otros lugares más como leeremos. Y quiero leer textualmente la definición de esa palabra. La palabra arrepentimiento en este versículo es metamelomai. Meta, cambio de lugar o condición. Melomai, estar preocupado, inquieto, ansioso, lamentarse, sentir remordimiento, sentir pesar. Y una definición semántica del término sería cambiar de idea acerca de algo con la probable inferencia de un remordimiento, pensar de un modo diferente. Hay un cambio de pensamiento, un cambio de idea, pero no hay una transformación de la persona. No hay un cambio de la mente de la persona. Esto no me conviene, lo que me conviene es esto. Ah, no, pues yo prefiero esto. Entonces ya no hago esto y hago esto, pero sigo siendo yo como a mí me da la gana. ¿Cómo es relajo? ¿Qué relajo es? Hagamos un breve seminario de 2 minutos acerca de razonamiento lineal y razonamiento contextual. Y aquí está la raíz del problema. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra y hace su ministerio, cuando San Mateo escribe el Evangelio según San Mateo, Mateo le escribe a los judíos. Mateo sabe cómo piensan los judíos. Mateo sabe que los judíos crucificaron a Jesús. Mateo sabe que los judíos rechazaron a Jesús. Así que ahora escribe el Evangelio en una manera tan delicada y cuidadosa para que no puedan rechazar el documento que él está presentando. Número 1, presenta a Jesús como descendiente de Abraham y de David. Entonces un verdadero judío y tiene acceso y derecho al trono.
Número 2, en la genealogía pone bien claro desde dónde viene Jesús, para que nadie ponga en duda que Él es un verdadero judío. Número 3, se le ocurre a Mateo hacer lo que nadie hace, coloca mujeres en la genealogía de Jesús, para dejar claro que al final cuando dice que vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a los pecadores. Y aquí queda bien claro, en una manera muy sabia de parte de Mateo, quién es Jesús. Cuando Mateo habla del ministerio de Jesús 4:17, que Cristo comienza a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, inmediatamente pasa al capítulo 5. Y antes del capítulo 5 presenta un versículo que dice que una gran multitud le seguía. En el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, Mateo pone a Jesús presentando las reglas del reino, la constitución del reino, la Carta Magna, razonamiento lineal, la documentación, la información, los datos, los conocimientos. Y allí Cristo se sienta y pasa 3 capítulos hablando y hablando. Aquí está la teoría del reino. Cuando termina la teoría del reino, Mateo sabiamente en el capítulo 8 y el 9 organiza entonces la parte práctica de la vida de Jesús. Y siendo que Mateo sabe lo que está haciendo y a quién le está escribiendo, organiza el asunto de esta manera. 3 series de milagros y en cada serie 3 milagros y después de cada 3 milagros una experiencia de evangelismo. 3 milagros más, otra experiencia de evangelismo. 3 milagros más, otra experiencia de evangelismo. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo? Ahora Mateo está presentando a un Cristo, no desde el punto de vista de razonamiento lineal, ahora un Cristo desde el punto de vista de razonamiento contextual, un Cristo que aterriza a la gente, que se envuelve con la gente, que hace milagros con la gente, que comparte con la gente, que se introduce entre la gente. El metamelomá y el arrepentimiento falso no llega a esa experiencia con Dios, se queda en la teoría. Se queda solamente en la información. No hay una experiencia viva con Dios. Aceptó una doctrina, aceptó un concepto, aceptó un cúmulo de ideas, aceptó unas creencias, pero no hay un cambio en la vida de la persona. Sigue su propia agenda, hace sus propias cosas y establece las pautas o la manera como se van a hacer las cosas. No se rinde al Señor para que el Espíritu le dirija, no, quiere dirigir el Espíritu. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Judas fue un arrepentido conforme a la voluntad de Dios. No, Judas siempre hizo lo que le dio la gana. Dicen a toda la gente que era un ladrón. Y Cristo le dijo, no le sé yo a ustedes de los dos y uno de ustedes es el diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y al final vendió a Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que 3 años y medio vivió con Jesús, comió con Jesús, predicó con Jesús, todo con Jesús y tuvo un corazón tan duro que no se abrió ni se entregó a Jesús? Eso es increíble. Entonces, si eso pasó con un tipo que estuvo caminando con Jesús 2000 años después, eso puede pasar con más facilidad, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un día fui a predicar en una iglesia, compadre, y lloré. Se paró una iglesia pequeña en mi país. Ay, Señor, que no se me zafe el nombre de esa iglesia. Y yo era un adolescente, tenía 24 años, 23, 24 años. Y cuando llegué a esa iglesia estaba parado el líder, uno de los ancianos, y le estaba dando garrotazo y garrotazo y garrotazo a los pobres hermanitos. Y ya yo no aguantaba más. Y ustedes son esto, y ustedes aquello, que ustedes no esto, que ustedes aquello. Bueno, al rato paró de aguantar los garrotazos y subimos a la plataforma. Faltaban 5 minutos para las 12 y el sermón debía terminar a las 12. Se pasó como 35 minutos garroteando a la pobre gente. Y era el líder, era el anciano. Y bueno, como yo no era pastor ni nada de esa cuestión, yo solamente era un laico que me invitaron a predicar en esa iglesia. Así que yo dediqué mis 5 minutos a garrotear al anciano entonces. La falta de experiencia. Cuando me paré ahí, me viré y le dije al anciano, usted no tiene ningún derecho de maltratar a la iglesia del Señor. Eso dice que usted no es una persona arrepentida. Las ovejas no se llevan a patadas, las ovejas no se llevan a garrotazos, las ovejas se llevan con amor. Oye, se me olvidó la iglesia, agarré al anciano y le di el sermón al anciano. A los 5 minutos dije, y ya terminó el sermón porque me dejó 5 minutos. Agarré mi cosa y dice el hermano, ¿y a nosotros qué ahora?
¿De ustedes qué? Que decía nosotros, ¿quién nos va a predicar ahora? Que le predique. No, pues si ya no garroteó. Ah, pues vamos con ustedes entonces ahora. Y entonces le predica el sermón. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El metamelomai no es un arrepentimiento genuino. Cambiar de idea acerca de algo con la probable inferencia de un remordimiento, pensar de un modo diferente. Judas no tenía un arrepentimiento genuino. San Mateo capítulo 21, versículo 29, veamos otra vez la misma palabra, cómo aparece en los labios de Jesús. San Mateo capítulo 21, versículo 29. ¿Cómo dice el verso 29? Dice el 29, leamos desde el 27 la parábola completa. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué dice? Arrepentido fue. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y a vosotros, viendo esto, ¿qué dice Jesús ahora? No os arrepentisteis después para creerle. El hijo que dijo no voy y después arrepentido fue, sintió remordimiento por haberle dicho no a su papá. Y entonces fue. Pero cuando Juan el Bautista vino a predicar el evangelio, los escribas y los fariseos estaban tan encasillados en sus propias ideas, estaban tan fijos en su razonamiento lineal, estaban tan convencidos de que tenían la verdad, estaban tan llenos de orgullo y de suficiencia propia, que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Entonces Jesús dice que los publicanos y los pecadores le hicieron caso. Cuando leemos San Lucas capítulo 4 notamos que, número 1, la gente se arrepintió, los publicanos se arrepintieron y hasta los soldados se arrepintieron. Por eso llama la atención y resulta curioso que el Señor Jesús diga, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El hijo que dijo no y después fue, tuvo metamelomai. Pero estas personas, pecadores, publicanos, rameras, tuvieron una metanoia, arrepentimiento, un cambio de su mente. Abandonaron su vida pasada, la suficiencia pasada, su egocentrismo pasado y entonces se enfocaron para vivir conforme a la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Cada uno sabe qué tipo de arrepentimiento tiene. Si usted es hoy la misma persona de hace 10 años, hace las mismas cosas, tiene la misma experiencia espiritual, está repitiendo el mismo asunto, espere, querido, espere, ¿qué pasó ahí? Imagínese un niño de 27 años que todavía esté usando biberones y todavía le estén poniendo, bueno, ya no se usan los pañales, le estén poniendo pampe. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. Vamos rapidito porque esto se va a poner un poquito más caliente. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. No deje eso al azar. Siéntese con Dios, querido, querida. Siéntese con Dios y asegúrese, averigüe cuál es el arrepentimiento que usted tiene. Las personas que están arrepentidas conforme al arrepentimiento verdadero tienen una vida que se transforma, dice la Biblia, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si usted está encasillado, enquistado, anquilosado, si está en un solo punto y no crece, revise, querido, ese no es el arrepentimiento genuino. Imagínese usted. Aquí está el pastor Lizardo y su esposa. Fue pastor mío hace un par de años atrás. Cuando yo tenía el pelo negro, pastor, no voy a complicar la jugada.
Imagínense que yo estuviera predicando los mismos sermones que predicaba cuando era un poco más joven. Diría él, ¿qué le pasó a este tipo? Ya pasaron varios años. Bueno, mejor sigamos con el sermón. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. No quiero problemas, pastor, no quiero problemas. Dice el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿qué dice? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Metamelomai produce muerte. Pero la tristeza según Dios produce un cambio de la mente. Querido, querida, si en los años que tienes siendo cristiano tú no has cambiado, tu mente no ha cambiado, eres la misma persona, por amor al cielo, revisa eso. Revisa eso. Si tu experiencia cristiana, tu vivencia cristiana, tu vida cristiana, no ve que cambia la vida de nadie que te rodea, revisa entonces, algo está pasando. No dejemos al azar, a la lotería, nuestra relación con Dios y nuestra experiencia cristiana. Eso es peligroso y podría ser fatal. De allí la importancia de entender lo que es el arrepentimiento genuino, número 1, de lo que es el arrepentimiento falso. El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 19, no solamente dice arrepentimiento, sino también conversión. Arrepentíos, convertíos. La palabra convertíos o convertir que el apóstol utiliza tiene un significado interesante. Significa girar, voltear, volver. Volverse a Dios. Volverse al servicio y la adoración a Dios. Cambiar de sentido. Entregarse y enfocarse en la persona de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 35. Vamos a trabajar eso un momentito. Hechos 9, 35. No podemos dejar la experiencia del arrepentimiento al azar. Hechos capítulo 9, versículo 35, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué cosa dice? Se convirtieron al Señor. Es decir, cambiaron el sentido de su vida. Si iban, por ventura, iban hacia esta dirección y sentido, entonces se detuvieron y aunque quedaron en la misma dirección, cambiaron el sentido. Ahora se guiaron hacia Dios. Los que son arrepentidos son convertidos. No van ya en el sentido que iban antes, ahora van en otro sentido. Y lo interesante es que a medida que avanzan en ese sentido hacia Dios, sus vidas reflejan la belleza y la santidad de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se supone que si tienes tiempo en la iglesia, cada año te pareces más a Jesús. Cada año te haces más santo, cada año te hace más consagrado, cada año estás más cerca de Dios y cada año la persona puede ver más claramente dibujada la presencia hermosa de Cristo en la vida tuya. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y llega un punto donde la gente dice, wow, wow. Arrepentimiento, conversión. Capítulo 11, versículo 21. Mire lo que dice la Biblia. Hechos 11, 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué dice? Y se convirtió al Señor.
Se convirtieron a Dios. Significa, ahora van a servir a Dios, ahora van a adorar a Dios. La palabra adoración no es un culto. La palabra adoración no es una escena. La palabra adoración no es una celebración. No. La palabra adoración es una experiencia diaria. La palabra adoración es una cultura de vida. La palabra adoración es un estilo de vida. La palabra adoración es una cultura de pensamiento. Las personas que adoran a Dios viven con Dios, caminan con Dios en todo momento y lugar. Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es adoración. Capítulo 14, versículo número 15. Hechos 14, 15, la misma palabra. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad, dice ahora el apóstol Pablo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De esa forma de vida que ustedes viven, dejen eso, boten todas esas cosas, vénganse para acá y ahora vivan en la presencia de Dios una vida cambiada y transformada. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La señora se ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Eso es más viejo que rascarse, la gente por muchos años ha vivido de esa manera. Pero a esta doña se le ocurrió venir a la iglesia. Alguien le dio una invitación. Y allí se encontró nada más y nada menos que con la experiencia del Señor Jesús. El Espíritu Santo tocó el corazón de esta mujer y ahora se le creó un problema muy serio. Reconoció que es una pecadora, reconoció que estaba perdida y aceptó el don, la dádiva, la bendición de Dios por su gracia de alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Aceptó a Jesús. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? La dama empezó a estudiar la Biblia, abandonó su trabajo, y si abandonaba su trabajo tenía que abandonar el lugar donde vivía. Una dama de la iglesia que vivía sola le dijo, no te preocupes mi hija, ven a vivir a mi casa. Así que la joven vino a vivir con esta señora, empezó a vivir en la casa de la señora, a ayudar en las cosas de la casa y la tomó como una hija. Al poco tiempo la muchacha se bautizó. Luego la muchacha comenzó a estudiar. La señora la orientó y la ayudó para estudiar. ¿Y quién puede decirle a usted hoy día que la doctora fulana de tal había sido una prostituta? Mi pregunta, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio? ¿Cómo le llaman ahora? Doctora. ¿Y cómo le llamaban antes? Bueno, el nombre nada más, no tiene ningún título. ¿Cambia el Señor los corazones? ¿Sí o no? Pues Él puede cambiarte a ti también. Querido, el punto donde queremos llegar y vamos a aterrizar es el siguiente. Revisa por un momento tu vida personal. Evalúate por un momento. ¿Cómo tú puedes pensar que las cosas están bien si eres la misma persona todo el tiempo? Evalúa tu vida cristiana. Pregúntate, bueno, mi experiencia cristiana, mi relación con Dios, ¿qué producto ha dado? ¿Qué resultado ha producido en la gente que me rodea? Soy casado. ¿Cómo mi vida espiritual ha afectado para bien a mi esposa? ¿Cómo mi vida espiritual ha inspirado a mis hijos? ¿Cómo mi vida espiritual ha ayudado a la gente de mi trabajo? ¿Cómo mi vida espiritual ha ayudado a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo mi experiencia espiritual ha hecho crecer a la gente que me rodea? Si tú haces esa evaluación y ves que no ha pasado nada, compadre, alármese, porque algo no anda bien. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces dígase, esto está peligroso. Entonces córrete para donde el Señor y dice, Señor, esto no puede seguir así. Señor, el tipo ese viernes llegó a la casa, llegó de la iglesia, llegó a la casa, él vive en Chile. Estaba angustiado porque sentía que su vida era una costumbre, su vida era un repetir lo mismo. Posiblemente esté mirando este programa esa persona. Y él cuenta que llegó a la casa lloroso, molesto, incómodo, porque su vida era una rutina. Lo mismo siempre, lo mismo, y nada interesante. Y esa noche se arrodilló delante de la cama y empezó a llorar.
Y le decía a Dios, Señor, yo no puedo seguir con esta rutina. Esto me está matando. Trabajar, comer, dormir, ir a la iglesia, regresar a la casa. Esto es una pura rutina. Y allí llorando en la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y él seguía ahí orando, Señor, haga un cambio en mi vida, usted tiene que hacer un cambio en mi vida, yo no puedo seguir en esto. Y él oye una voz que le dice, consolador, dice, yo necesito un consolador, eso es lo que yo necesito, un consolador. Señor, pero ¿qué es lo que debo hacer, consolador? Sí, yo sé, yo quiero que me mande el consolador. Y la palabra le sigue diciendo consolador, lo único que le venía a la mente era consolador. Dice, ¿pero qué será lo que tiene consolador? Fue y encendió su computador y dice, ¿qué es lo que significa consolador? Pues consolador es que consuelen a uno. Y pone consolador. Y entre las cosas aparece allí la voz del consolador. Dice, ¿y esto qué será? Le da un clic, se abre la página y ahí aparecen cientos y cientos de sermones. Cuenta que amaneció oyendo sermones. Y al día siguiente, sin pedirle permiso a nadie, ahí decía descargar, empezó a descargar sermones. Y empezó a copiar. Ese día llevó varios sermones a la iglesia y empezó a repartir. Para en la tardecita lo llamaron. ¿Dónde usted consiguió esto? Dice, si le gusta tengo más. Así que se pasó el sábado en la tarde grabando sermones. ¿Qué cosa linda? Fue a una tienda, una agencia de, qué sé yo qué, de gerencia de venta de productos, una cuestión. Y el tipo que está dirigiendo al gerente le dice, mire, tenga, ¡pa! Y le da un CD. Y compra lo que va a comprar y se va. El tipo mira el CD y lo pone por ahí, termina. Después se va para la casa, lo toma y lo pone en el carro. Y yendo a la casa, viene el CD, el sermón y le da un cantazo. El tipo se sorprende, empieza a llorar. Se lo pone a la esposa lo escucha, llaman al hombre que queremos más, le dan más, y empiezan a ir, vienen a la iglesia, se bautizan la parejita, se bautizan los hijos. Él empezó a repartir y empezaron a repartir. Ahora el tipo de la gerencia el gerente ahora es el director de vida familiar de la iglesia. El hombre se animó que ahora hay una montaña de gente entregándose al Señor y viniendo y repartiendo. Así que por la gracia de Dios, en el mes de septiembre tenemos que ir a Santiago de Chile. Una noche una persona decidió acercarse a Dios y romper su rutina. Rutina. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, pero cómo es posible? Con un Dios todopoderoso, con un Espíritu Santo todopoderoso, un Señor Jesús todopoderoso y un equipo de ángeles que eran serafines, querubines y una vida de rutina. Usted está loco, una vida de rutina. Todo el día lo mismo. Pero por favor, revise eso, querido. Revise eso. Vamos a aterrizar. Creo que el mejor ejemplo y modelo para aterrizar se llama el Señor Jesús, ¿sí o no? Vayamos donde Jesús y aterricemos en Cristo. Me encanta Jesús, me encanta el Señor Jesús. San Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice que Cristo comienza su ministerio. Y Cristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 9, versículo 13, San Mateo. Vamos rapidito, aterricemos. San Mateo 9, 13. Queridos y queridas, cuando usted es una persona arrepentida, convertida, hay un poder, hay una persona llamada Espíritu Santo que le enciende la vida. Ya usted no puede estar tranquilo. La vida suya se convierte en una revolución y empieza a revolucionar todo lo que le rodea, aún lo que no le rodea. Y entonces se enciende algo maravilloso que cambia la vida de la gente. Dice Jesús, versículo 13, capítulo 9, id pues y aprended lo que significa. ¿Qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. ¿Y qué dice ahora? Sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Si Cristo te llamó y tú aceptaste ese llamado, entonces tú eres una persona arrepentida. Y si eres una persona arrepentida, tiene una mente cambiada. Tiene la mente de Cristo. Eso de estar peleando se fue a un lado. Ahora tú estás dispuesto y disponible para servirle a Dios y adorar a Dios. Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Qué cosa no habían hecho? No se habían arrepentido. Diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y dice Jesús, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, dice Jesús, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mi pregunta, ¿está enfocado Cristo en el arrepentimiento, sí o no? ¿Sí o no? Permita el cielo que en esta semana cambiemos el nombre de Bethsaida, de Corazín, de Capernaum y coloquemos allí el nombre nuestro. ¡Ay de mí si no soy una persona arrepentida! ¡Ay de mí si no soy una persona convertida! Porque entonces la vida mía, en lugar de ayudar a la gente que venga a arrepentirse, será un problema para que la gente no se arrepienta. Entonces se tranca el juego. Las personas que el Espíritu quiere traer, ¿cómo las puede traer si esto lo van a echar para afuera? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? San Mateo capítulo 12, versículo 41, dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y yo le pregunto, ¿rechazaron a Jesús? Sí. ¿Crucificaron a Jesús? Sí. Así que una buena parte no se arrepintió. Pero gloria a Dios que algunos se arrepintieron. La experiencia de Nínive me gusta porque nos deja bien claro que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿quería Jonás predicar en Nínive? No. ¿Salió huyendo de Nínive para otro lado? Sí. ¿Lo llevó Dios y lo llevó a Nínive para que predicara? Sí. ¿Predicó Jonás un sermón de una sola frase? Sí. Veamos rapidito lo que pasó en Nínive con Jonás. Vamos rapidito, solamente para ver una idea y allí aterrizamos. Jonás, capítulo número 3. Dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice la Biblia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Una pregunta, ¿eran sanguinarios los ninivitas, sí o no? ¿Sí? ¿Eran asesinos, sí o no? ¿Sí? ¿Eran endiablados? Sí, Señor. Pero ahora llega un profeta de Jehová, predica el mensaje de Jehová y hasta el rey de la ciudad, el rey del país, decide aceptar el mensaje. Y dice la Biblia, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Y yo le pregunto, ¿se arrepintieron los ninivitas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted y yo deberíamos arrepentirnos también? Mire, querido, querida, si usted quiere decirle al Espíritu Santo, sí, Señor, quiero que me convierta en una persona arrepentida, por favor, póngase en pie conmigo. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El arrepentimiento es un cambio, una transformación de la mente. Y es un resultado, es algo que hace solamente el Espíritu Santo. Querido, querida, permíteme antes de orar, no solo a ustedes presentes, sino a todos los que están siguiendo la programación en cualquier lugar allá en el mundo, decirle esta última frase. Escuche, por favor. Piense en su familia, piense en su esposa, en sus hijos. Ya no es tiempo de seguir jugando al cristianito o de seguir afanado en ser religioso. Ahora es tiempo de un llamado al arrepentimiento, un cambio profundo en tu vida, un cambio completo. Ahora es el tiempo de un reavivamiento. Pero si tú no eres arrepentido, si en tu vida no hay un cambio, es una inmoralidad exigirle a los demás que cambien. Produce en tu vida una entrega a Dios, porque la palabra de Dios jamás falla. El que a mí viene, no le echo fuera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi invitación para ti, querido, querida, ahora completamente rompe esa agenda. Sal de esa rutina, de esa costumbre. Salte de ese arrepentimiento metamelomai, de esa pena, de ese pesar, de esa tristeza, de ese temor de remordimiento de lo que me va a pasar por lo malo que hago. Salte de esa rutina y ahora colócate en las manos del Señor para que el Santo Espíritu haga el cambio en ti y te transforme en una nueva criatura. Te convierta en una persona arrepentida y haga en ti y convierta tu vida en una vida nueva para la gloria de Dios. Entonces tu experiencia, tu testimonio, tocará a tu esposa o a tu esposo y cambiará la vida de tus hijos. Es posible que haya un tiempo de lucha, de batalla, de guerra, de rechazo, pero mantente firme, apoyado en Dios o apoyada en Dios, y notarás cómo el Santo Espíritu viene y arregla la situación en la casa. Mi pregunta para ti, ¿te atreves a aceptar el desafío de volverte al Señor, convertirte al Señor, romper la agenda y entregar todo en las manos de Dios? Si tú dices que sí, los resultados se empezarán a ver en poco tiempo. Si tú dices que no, pues tu vida seguirá siendo posiblemente la misma rutina. Ahora, si tu respuesta es sí, por favor, levanta la mano conmigo y oremos juntos. Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos diciéndole sí. Queremos ser personas con un arrepentimiento genuino. No queremos tener un arrepentimiento falso. No queremos vivir una vida cristiana solamente basado en el remordimiento, en la angustia, la ansiedad. No. Queremos una vida cristiana basada en la palabra de Dios. Una vida cristiana arrepentida que recibe una simiente de lo alto incorruptible. Una vida arrepentida, oh Dios, apoyada y amparada y sostenida en la roca de salvación que es Cristo el Señor. Una vida de arrepentimiento donde nuestra vida es transformada de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo. Una vida de arrepentimiento progresivo donde cada día, cada semana, cada mes y cada año la gente puede notar, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, los hermanos, puede notar que está ocurriendo un cambio real en la vida nuestra. Y ese testimonio vivo, Señor, esa luz que dimana desde nosotros al recibirla del Espíritu, hace posible que otros también se entreguen a Cristo Jesús. A esa experiencia, Señor, queremos vivir. A esa experiencia queremos llegar y por eso levantamos nuestras manos. No solo para los presentes, Dios, pero también para aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra. Damos gracias anticipadas, Señor, porque sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas y usted lo hará en nuestra vida. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.